Bienvenidos y bienvenidas a Educadores del Mundo, un espacio de aprendizaje, colaboración e innovación. Hola, soy la profetina Cristina Velázquez y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Educadores del Mundo. Los tips de los tops. Consejos para educar mejor cada día. Hola, soy Cecilia Frontera, te saludo desde Argentina y estamos escuchando Educadores del Mundo. Hoy vamos a hablar acerca de la implicancia de la metacognición en la adquisición del conocimiento. La metacognición es una de las áreas de investigación que más ha contribuido a la configuración de las nuevas concepciones de la adquisición del saber. A medida que fueron surgiendo las nociones constructivistas del aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia que tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre su propio proceso cognitivo. En este marco, el conocimiento cognitivo, es decir, el propio saber que tienen los estudiantes sobre sus procesos de aprendizaje, incluye tres categorizaciones. El conocimiento declarativo, que responde al saber qué e incorpora el conocimiento sobre uno mismo como aprendiz y los factores que influyen en el rendimiento. Por ejemplo, si nos cuesta recordar una información, podemos utilizar estrategias para compensar esa dificultad. El conocimiento procedimental, que responde al saber cómo y sustenta el conocimiento sobre las estrategias que podemos emplear durante las tareas. Por ejemplo, tomar apuntes, resumir la información relevante, plantearnos preguntas para recordar la información, entre otras. Y el conocimiento condicional, que está vinculado con el saber cuándo y por qué. Es decir, hace referencia a saber en qué momento y por qué utilizar una determinada estrategia. Un ejemplo de esto sería comprender el significado de nuevos términos y tomar las ideas principales de un texto. En este marco es primordial la regulación cognitiva, es decir, el control de la propia cognición que contribuye al desarrollo del aprendizaje, que se determina por la consecución de tres momentos esenciales. En primera instancia, la planificación, que responde a qué estrategias utilizar, y son actividades anticipatorias que nos brindan la posibilidad de abordar una determinada tarea. Por ejemplo, el establecimiento de metas, la activación de conocimientos previos o la asignación del tiempo requerido a una tarea. En segundo lugar, la supervisión, que está vinculada con el cómo lo estoy haciendo, y es la conciencia sobre la comprensión de una tarea y su desempeño. Por ejemplo, comprobar si el progreso durante la labor está en consonancia con los objetivos de aprendizaje identificados o retomar la lectura de un texto si se cree que no se ha entendido. Y en último lugar, la evaluación, que responde al interrogante: ¿debería cambiar las estrategias? Y es la valoración de los productos logrados y de los propios procesos de regulación del aprendizaje. Por ejemplo, interpretar los resultados obtenidos y reflexionar sobre el proceso de aprendizaje puesto en práctica. Ahora bien, ¿cómo podemos incorporar la dimensión metacognitiva en el proceso educativo? En la práctica,
Se puede implementar la metacognición a través de ciertas estrategias como por ejemplo la creación de palabras clave. En nuestras clases podemos solicitarles a nuestros estudiantes que, para resumir un tema estudiado, puedan generar de 5 a 10 palabras clave que den cuenta de su refuerzo del propio conocimiento acerca de la temática en cuestión. Luego hay otra estrategia llamada pienso y luego existo, donde con este ejercicio se implementa una rutina de pensamiento que es apta para que los estudiantes reflexionen acerca de cómo se ha ido modificando su pensamiento con respecto a un tema a lo largo del tiempo. Puede utilizarse después de leer información novedosa, de ver una película o un debate en el aula. Se les explica a los alumnos que el objetivo de esta rutina es ayudarlos a reflexionar sobre su propio proceso cognitivo acerca del tema elegido e identificar cómo sus ideas han evolucionado a lo largo del tiempo. Se espera que ellos deliberen individualmente, lo plasmen por escrito y luego compartan sus consideraciones en duplas o en pequeños grupos y expliquen dichos cambios en su pensar. Otra estrategia es respiro y sigo. Es importante que, entre tareas, podamos fomentar lapsos de descanso para el alumnado. En este marco, la meditación o el mindfulness propician que los alumnos tomen mayor conciencia de su proceso cognitivo al cabo de un tiempo y no inmediatamente después de la tarea desarrollada. Oxigenar el cerebro es fundamental para evitar el agotamiento mental de los agentes educativos. Este es un tema apasionante y, si quieren saber más acerca de él, los espero en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Saludos cordiales a todos los educadores del mundo. Mi nombre es Eddie Rolando Molul. Soy de Chimaltenango, que es uno de los departamentos que tiene Guatemala. Todo docente en estos tiempos se pueden ubicar en 3 aspectos o en 3 fases muy importantes. La primera fase está relacionada con el proceso que sucedió en pandemia. El docente en esta etapa estuvo casi obligado a migrar hacia un aspecto tecnológico, ya que las clases presenciales se realizaron de forma virtual y por consecuencia se tuvo que realizar tutorías, clases online, uso de plataformas digitales y otras herramientas. En esta etapa el docente se convirtió en un creador digital. Puedo decir que en esta etapa fue una de las más cruciales, ya que no fue nada fácil el proceso de estar de forma presencial y migrar al proceso virtual. Pero el docente, con la pasión que le caracteriza, pudo superar este reto. En otras palabras, puedo mencionar que el docente se convirtió en un influencer, en un youtuber en la educación, ya que por el contenido digital que realizaba, pues fue de forma bastante crucial en el factor educativo. La segunda fase está relacionado con el hecho de que actualmente el docente ya posee ciertas habilidades tecnológicas y esto lo convierte en un ente principal en la educación, ya que al hacer uso de diversas herramientas tecnológicas realiza sus clases con diversos juegos, plataformas que conllevan al uso digital. La llegada de la inteligencia artificial, considero que el docente también se ve en la necesidad siempre de seguir actualizando y aprender a utilizar de forma profesional todas las herramientas que la inteligencia artificial se pueden aplicar en el aula. Considero que es una gran ayuda al docente y facilita su labor. La inteligencia artificial viene a realizar una ayuda indispensable a todo docente, ya que con ello se puede aplicar efectivamente al proceso educativo al momento de realizar planificaciones, secuencias didácticas, imágenes que se pueden aplicar en el salón de clases. Ahora, la última fase, hago la siguiente pregunta. ¿Qué puede suceder con el docente en el futuro?
¿Podrá la inteligencia artificial superar al docente? Ya que puede ser que éste sea desplazado definitivamente con el uso de las herramientas digitales de inteligencia artificial. Considero que no, ya que la parte humanística y el acercamiento a los estudiantes hace que el docente sea un actor principal en la educación transformadora de cada persona en el planeta Tierra. En otras palabras, puedo mencionar que de ninguna forma la inteligencia artificial puede hacer a un lado al docente, ya que el humanismo siempre está ligado a la educación y el proceso entonces puede realizar el profesor siempre es seguir actualizándose en todas las herramientas digitales futuras que puedan aparecer. De esta forma estará capacitado para seguir el proceso educativo y formar líderes, excelentes ciudadanos de cada país. Esto conlleva siempre realizar investigaciones, procesos de aprendizaje, realizar procesos de investigación. Envío cordiales saludos a todos los docentes. Estamos siempre promoviendo una calidad de enseñanza. Saludos desde Guatemala. Ambientes de aprendizaje. El espacio donde la educación cobra vida. Saludos desde Cuenca, Ecuador. Mi nombre es Fernanda Sangolquí, soy licenciada en Educación Inicial. Hoy les voy a hablar brevemente sobre la importancia de los ambientes de aprendizaje. En los años 2022 y 2023, realicé una investigación en conjunto con mi compañera de universidad dentro de la comunidad Zapatug Alto perteneciente a la provincia de Tungurahua en la ciudad de Ambato, el cual aborda un rincón de arte para potenciar la expresión artística. Dentro del proyecto enfrentamos un reto muy grande, pues para nosotros la lengua quichua era un nuevo idioma que nos tocó aprender y también era la primera vez que estábamos dentro de una escuela intercultural bilingüe, donde al llegar al aula se observó la falta total de rincones de aprendizaje, lo que era un factor negativo, ya que los ambientes estimulan el aprendizaje y permite que los infantes adquieran conocimientos desde sus propias experiencias. Lo que nos llamó mucho la atención, le consultamos a la docente el motivo por el cual no existen estos espacios dentro del aula y se obtuvo como respuesta que se desconoce de la organización de ambientes y de materiales. Asimismo, es importante mencionar que se trabaja con el MOSEIP, donde se establece que los infantes de educación infantil familiar comunitaria, es decir, educación inicial, deben abordar al 100% su lengua materna, que es el quichua. Sin embargo, se observó que no todos los niños y niñas comprendían su lengua, por lo que se tuvo que alternar utilizando sus principales lenguas. Sus tres principales lenguas, que era el quichua, el español y el inglés. Para dar respuesta al problema se elaboró los rincones educativos, pero se puso más énfasis en el rincón de arte denominado Ñuka Causaica Roraimican. Su significado en español es Mi cultura es arte. Tomando en cuenta que el Ministerio de Educación menciona que un ambiente de aprendizaje es concebido como un espacio versátil y dinámico, ubicado dentro y fuera del aula de clase y debe responder a los cambios de intereses y necesidades del desarrollo de los pequeños en los momentos del día. Asimismo, los espacios educativos deben ser acogedores y permitir la interacción de los infantes, los docentes y de la comunidad de forma segura para contribuir al desarrollo motriz, cognitivo, emocional y social. Posteriormente a la elaboración de estos espacios, se implementaron actividades de dibujo, pintura, matemáticas, música, entre otros. Para trabajar la pertinencia cultural, en los dibujos se realizó pintura orgánica con las frutas de temporada, es decir, la mora y la fresa. Asimismo, se trabajó los números del 1 al 10 en sus tres lenguas, por ejemplo, en español 1, 2, 3, en quichua, shuk, ishkai, kimsa, en inglés 1, 2, 3. Otra actividad que también les gustó a los infantes es cantar en su propia lengua. Aquí les voy a colocar un pequeño segmento de lo que era la canción. Esa actividad se trabajó lo que es el cuerpo humano. Alipuncha mashikuna, alipuncha, alipuncha mashikuna, alipuncha mashikuna, alipuncha,
Ali punta mashikuna. Uma charini, maki charini, chaki charini, yachakushu. Singa charini, berriri charini, nawi charini, yachakushu. Una masikun, atipunya, mashikuna. Se pudo evidenciar que los infantes se mostraban muy emocionados con las actividades ya que eran dinámicas y trabajaba con los rincones de aprendizaje. Asimismo, se dejó una frase motivadora dentro del rincón de arte para los pequeños. La frase es Kikinka kapa ruraika usaimi kangi, amapinta kampa kilkaita karachu. En conclusión, podemos mencionar que se evidenció el predominio de una educación tradicional, el mal estado de los espacios de aprendizaje, el poco desarrollo de las destrezas de expresión artística y de las actividades educativas, con débil pertinencia cultural. Por tal razón, el proceso de aprendizaje de los infantes presenta falencias y poca significación para los aprendices que se encontraban limitados al momento de expresarse. Además, es indispensable que un niño disfrute del aprender. Por tal motivo, lo debe hacer desde un lugar seguro, donde el aula esté acoplada a las necesidades del infante y los materiales estén al alcance de ellos, con la finalidad de generar curiosidad y surge el deseo de aprender desde la propia experiencia. Yupaychani, muchas gracias. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Soy Jorge Ortiz. Les hablo de Buenos Aires, Argentina. Muy agradecido por la invitación de la profesora Cristina Velázquez, siempre innovadoras en conceptos vinculados a educación y a nuevas tecnologías. En el último congreso de minificciones celebrado en la Universidad de Puerto Rico en el año 2024, en septiembre, fui invitado a participar por esa universidad para contar un poco sobre la aplicación del nuevo género literario de la microficción a la educación. Saben que está causando un gran impacto, particularmente se ha incorporado a la currícula de lengua y literatura también, y nosotros tenemos esos textos y algunos más vinculados a este nuevo género. En una de las mesas de especialistas integrados por el doctor Lauro Zavala, Ricardo Rodríguez Santos, Raúl Brasca, Claudia Cortalesi, Christine John Dortir y Ari Malaver, se discutió sobre la entidad de la minificción. La moderadora, la premiada escritora Cindy Jiménez Vera, estableció algunas características para discutir en esa mesa vinculadas al concepto de brevedad, el prefijo mini o micro, porque como sabemos es una nueva disciplina que está en discusión también hasta su propio nombre. Esa perspectiva derivó en coincidir en las características que suelo llamar troncales del género: la brevedad, la hipertextualidad, su carácter proteico y la participación activa del lector. A mí me pareció observar ahí la coincidencia absoluta respecto de los opositores del Congreso, de que hay dos o tres ideas básicas que yo resumo de este modo. En primer lugar, me parece que lo que define a la minificción o a la microficción, como quieran llamarlo, es el carácter de la brevedad. Esto es necesario para que lleve el prefijo mini o micro, que sea breve. Y cuando hablamos de brevedad, hay distintas expresiones, pero en general se coincide que son hasta 200 palabras, 250 palabras el texto. De 1 a 250. Y algunos en los cuales hay modelos que solamente subyace el título. Pero bien, decía que esa es más o menos la cantidad adecuada. La segunda característica que me parece a mí esencial es el carácter proteico. Quiero decir con esto la posibilidad que tiene la microficción de expresarse de diferentes manifestaciones literarias. Por ejemplo, puede tener la forma de un poema, de un cuento, de un ensayo, de una carta, de una crónica, de un mensaje periodístico. Es decir, tiene la particularidad además, como expresaba el doctor Lauro Zavala, de poder manifestarse en, digamos, expresiones literarias y no literarias, como puede ser un corto de cine o una propaganda. Esa
ese de género, esa hibridez, hace que el carácter proteico sea uno de los elementos esenciales. Y por último, me parece a mí, condicionado por supuesto el carácter proteico por la brevedad, y por último me parece a mí el esencial, el elemento, la quiritas, es decir, la cosa que no puede faltar, es la participación activa del lector, que define un poco este nuevo género. Digo que después todas las demás características como la hipertextualidad, la intratextualidad, el carácter fractal, la discusión contra la fragmentación, son todas derivados de estas ideas. Lo mismo así, el carácter significativo de una microficción, siempre van a derivar de estos tres principios, que considero como la brevedad, el carácter proteico y la participación activa del lector. Nosotros entendemos que, en primer lugar, voy a hablar de una de estas características que me parece sustancial porque tiene una implicancia directamente vinculada a nuestra tarea en el aula. Y como es un podcast de educación, me voy a centrar un poquito en esta idea. En principio diré como primera y simple percepción, la microficción supone de un lector que ha sido conmovido, sea por la sorpresa epifánica de un final o por la curiosidad que desata su final inconcluso, o tal vez por el interés que ha despertado un tema que le resulta significativo de acuerdo a su saber persistente. Entonces la pregunta es, ¿cuándo un conocimiento es significativo para producir ese efecto? Y la respuesta, cualquiera sea ella, va a depender de distintas áreas especialistas, como la de teoría de conocimiento, de la vieja llamada nociología, es decir, corresponde al ámbito de la filosofía también, además de otras disciplinas. Pero básicamente nosotros vamos a decir que es necesario hablar de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, o por lo menos vamos a tomar nosotros esta orientación. Tengamos en cuenta que Ausubel sostiene que su teoría se aplica al aprendizaje receptivo o expositivo en el ámbito escolar, ¿no? Pero por lo pronto aquí trataremos de dar respuesta de nuestro lugar de subjetividad y podemos decir que para que un aprendizaje sea significativo, necesariamente debe responder al interés propio del lector. Si cuando nosotros nos estamos dirigiendo a la formación en la educación secundaria o en los últimos años de educación primaria, es fundamental establecer qué cosas le producen al alumno ese tipo de impacto. Porque no se trata solo de producir un impacto en aquel texto que pueda anclarse en algo que el alumno conoce, sino que despierte en él después la motivación para seguir tirando del hilo, digamos de ese modo, tirando del hilo de la idea e ir a buscar el texto que se encuentra atrás o el conocimiento que el profesor quiere transmitir. Para eso es necesario que las microficciones tengan en cuenta esta condición. Y básicamente nosotros, nuestra experiencia que hemos realizado en Argentina, visitamos más de 16 escuelas en los últimos 2 años, haciendo capacitación docente también, hemos encontrado que hay temas fundamentales que, de aparecer en el contexto de las microficciones, resultan significativas para el alumno, especialmente de educación secundaria. Me estoy refiriendo a los temas que la filosofía llama los problemas fundamentales del hombre. Esto es, temas referidos a la vida, la muerte, el bien, el mal, el hombre, el otro, el mundo, la amistad. Es decir, estos temas centrales por los cuales el joven está en una etapa donde construye su personalidad. Y esto ya lo podemos verificar en las diferentes teorías pedagógicas, psicológicas, que existen en la actualidad y en las cuales podemos hacer referencia. Si me permiten agregar un elemento diferente, puedo citar la psiconarratología que Ari Malaver expuso en el Congreso, y se trata de una psicología cognitiva según el cual son de gran utilidad para el estudio de las operaciones mentales durante la lectura. El análisis que incorpora una amplia gama de métodos y de técnicas, desde cuestionario, mediciones fisiológicas y monitoreo del movimiento ocular, hasta el etiquetado de textos asistido por computadora. Esto es una nueva forma de abordaje que resulta muy útil para el caso de la educación. Pero por no abundar en ello y por el tiempo se nos acaba, creo necesario distinguir entre la enseñanza de las microficciones como género literario y su utilización en el aula como recurso educativo. En este sentido, para su enseñanza hay que utilizar los autores conocidos, más reconocidos, pero hay que tener en cuenta también que para que sea significativo debe referirse a los temas que hemos abordado anteriormente, y allí es donde es necesario seleccionar
en el caso de que sean utilizadas como recurso educativo, aquellas que causen el impacto que hemos abordado unos minutos atrás. Dejo esta inquietud y es un modo de establecer también que no solo hay que seleccionar las fechas, sino también quizás sea hora de empezar a crear un nuevo paquete de oferta educativa de microficciones orientadas específicamente a la educación. Un gran saludo de Buenos Aires, Argentina. Palabras y melodías del aula. Educadores y estudiantes del mundo en sintonía. El abrazo debería de ser recetado por los médicos, pues hay un poder curativo en el abrazo que aún desconocemos. El abrazo cura el odio, el abrazo cura los resentimientos, el abrazo cura el coraje y los malos entendidos. El abrazo cura el cansancio y cura la tristeza. Cuando abrazamos soltamos amarras, perdemos en instante las cosas que nos han hecho perder la calma. El abrazo nos da la paz en el alma. Cuando abrazamos, dejamos de estar a la defensiva y permitimos que el otro se aproxime a nuestro corazón. Los brazos se abren y los corazones se acurrucan de una forma única. No hay nada como un abrazo. Un abrazo de te amo. Un abrazo de qué bueno que estés aquí. Un abrazo de ayúdame. Un abrazo de perdóname. Y de te perdono. Un abrazo de hoy ¿cuánto te damos un abrazo. Un abrazo de hasta pronto. Y hasta aquí llegamos hoy en este episodio del podcast Educadores del Mundo. Nos reencontramos muy pronto. Gracias por escucharnos.